Hola, buen día, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Esta clase de retroalimentación que les vamos a dar es precisamente porque se refiere al caso de multidisciplinario, ¿no? Es decir, donde tratamos, como ustedes están viendo ahí, la periodoncia con relación con la odontología restauradora, la rehabilitación oral, incluso con la ortodoncia. Esta es una situación que me encomendó la ayudante Mariel para que les demos a ustedes en esta oportunidad para que tengan una base más cimentada en esta parte. Vamos a ir desarrollando el tema y conforme vayamos avanzando les voy a ir explicando cualquier otra cosita que sea necesaria porque nosotros tenemos que tratarnos ya a nivel de prácticamente profesionales. Tenemos que aprender no solamente, en este caso, la asignatura, la especialidad, sino también la profesión y, por supuesto, el trato que debemos tener con nuestros estimados pacientes. Entonces, acá tenemos un principio bien básico que dice la salud periodontal es una condición absolutamente indispensable para cualquier tratamiento. Evidentemente, acá ustedes saben que primero siempre el paciente debe pasar por la clínica de periodoncia para que a ella se les dé las bases iniciales de su tratamiento. En este caso, acá hablamos en forma específica para lograr objetivos terapéuticos. Dice, debemos tratarlos periodontalmente, pero se debe tratar y controlar la infección periodontal activa y toda patología presente antes de iniciar la odontología restaurativa, estética y de implantes. Ustedes pueden ver, entonces acá se está haciendo mención a la situación específicamente de nuestro campo odontológico, pero también debemos tomar en cuenta que este aspecto va más allá, inclusive, más allá, sino refiriéndonos al sistema de la salud sistémica del paciente. Por ejemplo, una enfermedad tan frecuente, ustedes van a ver en el curso del ejercicio de sus actividades prácticas, incluso ya lo han debido palpar, la famosa diabetes mellitus. Es una enfermedad muy frecuente. Como saben ustedes, esta está dividida en dos. La tipo 1, la insulino dependiente, que está más frecuente en pacientes jóvenes, incluso pacientes niños. En cambio, la tipo 2 es más frecuente en personas ya adultas, adultos jóvenes o mayores. Esta se la va adquiriendo al pasar del tiempo. Acá es donde debemos tocar este tema. Pacientes con enfermedad periodontal avanzada o severa, enfermedad periodontal persistente, lamentablemente es un contribuyente muy severo para el avance de la diabetes. Se ha detectado que el tratamiento que se realiza periodontalmente, el raspado, alisado radicular, etcétera, y la motivación en el paciente, disminuye en un porcentaje de un 0,4%. Pueden darse cuenta que es significativo esto en la diabetes mellitus. O sea que el paciente que está tratado periodontalmente, el paciente diabético, es mucho más llevadera su enfermedad. Por supuesto que su tratamiento sistémico lo debe realizar el respectivo profesional. Nosotros no podemos incurrir en ese campo. Pero lo que les quiero hacer notar es que esta salud periodontal es una condición muy importante, indispensable para cualquier tipo de tratamiento que se debe realizar, ya sea en boca o sistémico. Otro caso podríamos mencionar también, por ejemplo, la osteoporosis. La osteoporosis, que igualmente, lamentablemente, es una enfermedad silenciosa que es descubierta cuando el paciente ha sufrido algún accidente, ha sufrido una fractura, algo. Las radiografías que están indicadas en estos casos hacen que recién se descubra
enfermedad en el paciente. En cambio, en nuestro caso, nosotros tenemos la frecuencia de utilizar nuestras radiografías periapicales o panorámicas, etcétera, donde podemos ya detectar que el tejido esponjoso está mucho más, el trabeculado más grande, entonces ya sospechamos de una presencia de osteoporosis. En ese caso nosotros le podemos ya prevenir al paciente para que haga su consulta con su respectivo médico y recibir su tratamiento respectivo para que pueda ser más llevadero. En esas situaciones, igual en algunas otras enfermedades, ustedes saben, la boca es la entrada de nuestra digestión y simultáneamente la entrada de muchas enfermedades. Entonces, por eso es que se le debe dar la atención prioritaria, en este caso, de nuestra asignatura periodoncia. Eso quería hacerles notar para que tengan ustedes siempre ese amplio campo. No solamente nos aboquemos a nuestra asignatura, a nuestra especialidad o a nuestra profesión, sino también vayamos más allá y eso nos va a hacer que el paciente también tome más confianza en nosotros, adquiera más amistad, inclusive lo que nos va a ayudar significativamente para su tratamiento, tanto periodontal como sistémico. Acá podemos ver algunos conceptos. ¿Qué es lo que se realiza ya en boca cuando realizamos el tratamiento periodontal? Se está haciendo mención acá de que los márgenes gingivales se estabilizan. Nosotros recibimos al paciente, hacemos su anamnesis, su historial clínico, su motivo de consulta, etcétera, y inmediatamente estamos viendo en boca procesos inflamatorios, agudos, crónicos, incluso malformaciones, etcétera. Nuestro tratamiento que va a lograr que estos márgenes gingivales se estabilicen y entonces aquí vamos a tener que las restauraciones sean más predecibles, tanto funcional como estéticamente. Eso es lo que conseguimos con un tratamiento periodontal previo siempre a cualquier otro tratamiento. Luego, no se logra el éxito de los procedimientos estéticos y de implantes sin procedimientos periodontales. Por supuesto, en estos casos, si vamos a ir a por decir, una restauración de operatoria dental, algunas obturaciones, restauraciones o prótesis fija, digamos, tenemos que ver que esos tejidos periodontales estén sanos para conseguir el éxito deseado. Más cuando se trata de implantes, el paciente tiene que estar con la boca absolutamente sana, no solamente en la zona que se va a colocar en un implante, sino un previo tratamiento indiscutiblemente ineludible es el tratamiento periodontal. Con eso logramos la salud periodontal y hemos dicho que en el caso anterior los márgenes gingivales estables, en este caso ya conseguiremos incluso una encía queratinizada más estable, etcétera, que nos va a permitir los tratamientos o los procedimientos, posteriores con mucho más éxito y que sean más llevaderos. Luego, la preparación del periodonto para la odontología restaurativa se divide en dos fases. Bueno, todo lo que les estoy diciendo, por decir, lo que primero hacemos es siempre control de la inflamación. Y el control de la inflamación, ¿cómo se consigue? Con nuestro tratamiento periodontal que hemos indicado, el tratamiento no quirúrgico. Y si se diera el caso, si se tendría que hacer una rehabilitación del tejido periodontal, entonces tal vez tendremos que realizar unas cirugías previas incluso a otras ramas, a otras disciplinas. Entonces la cirugía, en este caso se hace mención a la preprotésica. Para hacer la preprotésica tenemos que tener todo en orden, todo sano. Incluso el paciente ya debe estar acondicionado en su higiene, etcétera, como ya hábito, como una función ya habitual, que reitere, que el paciente debe realizarlo. De tal manera que cuando ya se realizan las otras disciplinas, las otras especialidades, el paciente ya continúe con ese cuidado. Acá tenemos la secuencia del tratamiento en la preparación del periodonto para odontología restaurativa.
Lo que les decía hace rato, hablamos de la relación con operatoria, prótesis, incluso ortodoncia hemos indicado. Entonces, el control de la enfermedad activa. Paciente que viene con motivo de consulta ya nos da la pauta para que nosotros nos demos cuenta de qué se trata. Entonces, vemos, el paciente puede decir, por ejemplo, tengo esta pieza que me duele, o se me ha movido, o parece que ha crecido, en fin. De acuerdo al motivo de consulta, nosotros haremos el control de la enfermedad activa. Entonces, primero los tratamientos de emergencia. Por decir, en el paciente vemos el ejemplo que les pongo. El paciente dice, esta pieza se me ha movido y se me ha hinchado esta zona. Entonces, al examen ya, en la anamnesis, nosotros estaremos ya más o menos teniendo idea de qué se trata. Y si se trata, por decir, de un absceso, lo primero que hacemos es, pues, drenarlo. Lo primero que debemos hacer es aliviar el dolor. Y en ese caso, también podríamos ver si se trataría de una exodoncia, de una pieza que ya no tiene remedio, debemos explicarle al paciente. Decirle, este es un absceso, esto le vamos a hacer, vamos a bajar esto, usted va a hacer estas indicaciones que les estamos dando, chupe con fuerza, escupa, etcétera, o presione desde la punta de la raíz hacia abajo, en fin, para que el paciente colabore en el drenaje y simultáneamente le prescribimos su tratamiento medicamentoso. Y si se trataría de una pieza que lamentable ya no tiene remedio, también debemos explicarle al paciente. El paciente nos puede decir, yo quiero salvar esta pieza, pero nosotros acudimos al examen imagenológico y ahí podemos ya demostrarle objetivamente que esto ya no se puede salvar. Explicarle, el paciente nos va a entender, porque desde el momento que nosotros mostremos que tenemos solvencia de conocimientos, tengamos que el paciente tome con confianza en nosotros, entonces decirle, esta piecita ya no tiene por este motivo, este otro, en fin, lo que vamos a hacer es sacarlo y vamos a prepararla para una restauración de acuerdo al caso. Podría ser tal vez una prótesis fija, tal vez podría ser un implante, etcétera, indicarle las ventajas, desventajas, todas las condiciones que debe tener un posible proyecto de plan de tratamiento que tengamos para el paciente. Entonces el paciente nos va a entender, dice, bueno, usted sabe, si tiene que sacarlo, no hay otra alternativa, me pongo en sus manos, en fin. Pero de esa manera estamos logrando que el paciente nos tome confianza. Luego las instrucciones de higiene bucal que les he indicado. Eso desde un principio, ver de qué se trata, si hay recesión, si hay resorción, si hay bolsas, etcétera. De acuerdo a cada caso tendremos que indicarle su técnica de control de biopelícula, o sea, la técnica del cepillado. Luego también veremos si hay bolsas profundas, etcétera, presencia de cálculos. Entonces al paciente le vamos a indicar que le vamos a hacer un tratamiento. No le diremos, le vamos a hacer un raspado y alisado radicular. Eso es para nosotros, pero al paciente en otra terminología adecuada le indicaremos. Vamos a hacer esto, vamos a eliminar esto, que es la causa de su problema. Entonces, después de haber realizado esto con toda seguridad, a las 24 horas el paciente vuelve mucho mejor, con mucha mejoría y con mucha más confianza. Seguramente nos va a comentar, cuando me he ido me ha dolido un poco, etcétera, estaba muy preocupado, nos puede decir, pero hoy día me siento mucho mejor, me he visto al espejo, está mejor. Incluso nos dice, sus manos son maravillosas. Es un halago que nos alienta también, ¿no? Entonces hacemos la reevaluación, vemos que hayan lugares donde que haya nuevamente que realizar un retratamiento, pues se lo debe realizar. Y ahí indicarle si es necesaria la cirugía periodontal. La cirugía periodontal la vamos a realizar por este motivo, etc. Lo mismo que les he indicado en los anteriores pasos. Y finalmente ya estaría complementada con el tratamiento ortodóntico, lógicamente, después de haber realizado el tratamiento restaurativo respectivo.
Aquí hablamos ahora de la cirugía preprotésica. Estamos hablando ya cuando al paciente se le tiene que hacer una rehabilitación con prótesis. El tratamiento de problemas mucogingivales. Lo primero que vemos, los problemas que tiene el paciente, si hay, por decir, falta de encía, o en casos puede ser falta de encía y hueso, etcétera. Nosotros analizamos y haremos nuestro diagnóstico, un diagnóstico muy exacto, para lo cual vamos a tener un pronóstico preciso, y en base a ese pronóstico nosotros le vamos a indicar al paciente qué tratamientos le vamos a hacer y qué es lo que esperamos con ese tratamiento. Entonces, a eso se refieren los problemas de mucogingivales. Conservación de la morfología del reborde después de una extracción. Sabemos nosotros que al haberse realizado una exodoncia es que han habido problemas severos, muy problemas, algunas infecciones crónicas que han hecho que haya una pérdida ósea tal vez significativa en muchos casos o tal vez no, en fin. Entonces, para eso también, de la misma manera, tendríamos que explicarle que necesitamos conservar para un futuro inmediato el reborde alveolar, explicarle por qué motivos, si tal vez tenemos que colocar ahí un implante o si tal vez ese reborde nos va a servir para apoyar nuestras restauraciones protésicas. Entonces, lógicamente, después de una extracción queda el alveolo hueco y en ese alveolo hueco debemos rellenar nuestro injerto óseo. Lamentablemente estos son tratamientos un tanto costosos, pero si al paciente se le explica, el paciente hace un esfuerzo y con motivado el paciente, con toda seguridad, finalmente va a quedar completamente satisfecho. Luego, procedimientos de alargamiento de corona. Estamos hablando de la cirugía protésica. Esto lo vamos a ver inmediatamente cómo y por qué se realiza este alargamiento. Finalmente, la reconstrucción del reborde alveolar. Aquí estamos viendo el alargamiento de corona que les he indicado hace un instante. Las indicaciones. ¿Cuándo se debe realizar el alargamiento coronario? Caries o fracturas subgingivales. Nosotros sabemos que la encía marginal es aproximadamente de 1 milímetro el surco gingival. Cuando hay una caries que ha invadido esto, o tal vez haya ido más apicalmente incluso, o una fractura, pues estaría indicada el alargamiento coronario, para lo que tenemos que tener nuestros recaudos necesarios, tomar en cuenta otros detalles que lo vamos a ver inmediatamente. El alargamiento clínico coronal es inadecuado para la retención. O sea, está indicado cuando vemos, por decir, unas coronas enanas, unas coronas chatas, donde no va a ser fácilmente soportada una prótesis fija, por decir. Entonces, realizamos el alargamiento para que pueda tener retención de la restauración. Alturas gingivales desiguales o no estéticas, lo que habíamos hecho mención. Acá hemos hecho reconstrucción del reborde alveolar, procedimientos de alargamiento de corona hemos indicado y la reconstrucción del reborde alveolar. Entonces, acá ya estamos indicando las alturas gingivales desiguales o no estéticas. En este caso estamos hablando más que todo en las regiones anteriores de las ambas arcadas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? En vez de un alargamiento, tal vez un injerto subgingival, un injerto gingival, etcétera, de acuerdo a cada caso. Entonces, darle la estética respectiva para que el momento ya que tengamos que realizar la restauración esté adecuada para que tenga tanto en lo estético y lo funcional. Las contraindicaciones del alargamiento coronario. La cirugía crea un resultado que no es estético. Si vemos que tenemos una pieza achatada, como les he indicado, si esta pieza la vamos a tener que hacer el alargamiento coronario, pero a expensas de que ese alargamiento no está haciendo nada estético, ya es una contraindicación. Tenemos que analizar
de qué forma subsanar este paso. Luego las caries o fracturas profundas que requieren una exodoncia, una osteotomía excesiva en los dientes contiguos. ¿Qué significa esto? Cuando hay, por decir, una pieza X, hagamos el ejemplo de un incisivo superior, central. Si tenemos que hacer las caries, son profundas, han ido más allá del surco gingival, entonces, o la fractura también, si es profunda, y requiere una osteotomía severa que va a afectar a los dientes contiguos, debemos pues buscar otra alternativa. En ese caso no se puede hacer el alargamiento coronario, porque estaríamos afectando a las piezas vecinas que no tienen necesidad. Luego, el diente es un riesgo restaurativo deficiente. Si el diente es un riesgo restaurativo deficiente, igualmente no tenemos para qué hacer el alargamiento coronario. Acá tenemos otros conceptos. Se recomienda por lo menos 2 meses de cicatrización. Si hemos hecho una cirugía, por decir un injerto de tejido blando, subepitelial o tejido con epitelio, se deben esperar aproximadamente 2 meses para la cicatrización y la restauración. Recién nosotros podemos indicarle al restaurador que puede trabajar con ello. Antes no. Entonces, antes de iniciar la odontología restaurativa, debemos esperar aproximadamente unos 2 meses para garantizar que nuestro trabajo esté con buen resultado. Ahora, los procedimientos de alargamiento coronario se realizan para brindar una forma de retención dental, lo que les decía, un diente chato, otra vez les haré mención de ese ejemplo, no va a tener buena retención, entonces ahí está indicada el alargamiento que permite la preparación dental apropiada. Igualmente, no solo estamos hablando de prótesis fija, restaurativa, sino también de operatoria, restauraciones de caries, etcétera, ¿no? ¿Y para qué nos ayuda también este alargamiento? Para que los procedimientos de impresión y colocación de los márgenes restaurativos sean mucho más estables, más llevaderos y mucho más pronosticados favorablemente. Además, ajustar los niveles gingivales con propósitos cosméticos. O sea que si vemos un margen gingival inadecuado, nosotros estamos en la obligación de tratar de darle la estética posible que nos permita cada caso. Luego es importante que en la cirugía de alargamiento se conserve el ancho biológico. Este ancho biológico que estamos haciendo mención acá, van a ver cuán importante es la preservación de este ancho biológico, que está dada por como haciendo mención acá, la inserción del epitelio de unión y la inserción del tejido conectivo. Lo vamos a ver enseguida esto. Se recomienda que haya por lo menos 3 milímetros. Esta es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. 3 milímetros desde el margen gingival hasta la cresta ósea. Vamos a verlo enseguida también eso. Esto permite un ancho biológico adecuado cuando la restauración se coloca. Esto tenemos autorizado nosotros. 1/2 milímetro podemos entrar dentro del surco gingival. Más de 0,5 milímetro ya ponemos en riesgo el ancho biológico que estamos haciendo mención en esta parte. Acá es lo que les decía. Acá tenemos el surco gingival. Estamos viendo el surco, bueno, el esmalte, cemento, etcétera. Estamos viendo el surco gingival. Aquí dice mide de 0,69 milímetros. Estamos viendo acá el ancho biológico estaría comprendido entre estas 2 estructuras anatómicas. O sea, el epitelio de unión, que es el epitelio, este es el epitelio gingival, el epitelio de la cresta, el epitelio del surco, el epitelio de unión es el que está insertado íntimamente a la pieza dentaria a manera de, por decir, el puño de una camisa o el cuello de una camisa que cierra ese cuello para que no haya
una comunicación entre la cavidad bucal y la cavidad interna del periodonto. Entonces, este epitelio de unión, que acá indica que son 0,97 milímetros de su tamaño. Y finalmente, la inserción de este tejido conectivo. Este tejido conectivo está insertado en el tejido cementario. Entonces, entre ambos, el epitelio de unión insertado y el tejido conectivo insertado, estaría constituyendo lo que se llama el ancho biológico. Esto es lo que les decía, que tenemos que tener mucho cuidado de preservarlo. Acá, por supuesto, ya tenemos el ligamento periodontal, la cresta alveolar y el cemento radicular. En esta otra imagen ustedes pueden ver ya, acá hay una restauración. Acá tenemos el surco gingival. El surco gingival, nosotros hemos indicado que podemos entrar 1/2 milímetro en el surco para preservar este ancho biológico. Entonces, si nosotros entramos hasta acá, podemos estar satisfechos de que estamos preservando el ancho biológico. Pero si nos vamos ya más adentro, podríamos ya ocasionar problemas en este espacio biológico, inicialmente en el epitelio de unión y luego en el epitelio, en la inserción del tejido conectivo. Acá igual están indicadas las otras estructuras. Entonces tenemos, como indicaba, en esta situación se coloca 5 décimas de milímetro dentro del surco biológico. Estaríamos autorizados en eso, podríamos decirle, 5 milímetros nuestra restauración y tenemos la certeza de que se va a preservar el ancho biológico. Pero ustedes están viendo acá, la verdad que estaríamos hilando muy fino, 0,69 milímetros, difícil. Pues, vamos a ver en otra imagen que ya se las clasifica, ya se las redondea, no acá 0,69, sino un milímetro. Ya vamos a verlo. Ahora lo que les decía, la preservación de este ancho biológico. Acá lo que indica, aunque la inflamación gingival alrededor de las coronas puede tener varias causas, debe considerar la invasión del ancho biológico. Estas son las consecuencias que les decía. Entonces, se ha ido más allá de los 5 milímetros subgingivalmente y estas son las consecuencias. Estamos viendo acá una restauración muy bien realizada, muy bonita la prótesis, pero lamentablemente no se ha respetado el ancho biológico. Y acá tenemos el tejido de protección completamente alterado. Estamos viendo con los signos patognomónicos de la inflamación. Pueden ver ustedes, acá puede ser que se haya entrado muy adentro, puede ser, como dice acá, no solamente el haber invadido al ancho biológico, no puede ser que estas restauraciones no tengan un adecuado terminado, que esté ocasionando retención de la biopelícula, etcétera. Habría que ver qué es lo que está ocasionando esto. Ahora tenemos acá un tejido blando. Hemos dicho que desde acá hasta acá, cresta gingival, margen, cresta ósea, perdón, margen gingival, cresta ósea, tiene que haber 3 milímetros. Acá estamos viendo que hay 5 milímetros, pero a expensas de que esta en sí está muy agrandada. Entonces, cuando tenemos este caso, es muy sencillo de tratarlo. Lo que hacemos es eliminar esto. Una gingivectomía, pequeña gingivectomía con bisel externo. Nuestra incisión de aquí, en este caso, este es el bisel interno. Hacemos este corte, esta incisión para eliminar esto y vamos a lograr esto. O sea que eliminamos el exceso de encía marginal y logramos los 3 milímetros que hemos indicado del margen a la cresta. Esos 3 milímetros ya está recuperado. Entonces podemos ver cómo con una simple gingivectomía, un cortecito que lo hacemos, logramos. O a veces puede ser que es necesario la gingivectomía de bisel interno, que consiste, esta es la de bisel externo. Vamos en este sentido, 45 grados en relación
a la parte coronal, 45 grados. Ahora, el bisel interno es a la inversa, por eso se dice bisel invertido. La incisión se hace del fondo de la bolsa hacia afuera, hacia afuera. Eliminamos esto y hacemos el alisado radicular, etcétera, y la reposición ya de acá del colgajo. En la otra de bisel externo simplemente no se ha eliminado y en eso quedamos. Pero si se diera el caso que se necesita una de bisel interno, la incisión es invertida. Hacemos esta incisión, eliminamos todo este tejido y un punto interproximal. De esa manera logramos el mismo objetivo, pero dependiendo de cada caso. Ahora sucede todo lo contrario. Acá tenemos 2 milímetros. Ustedes pueden ver acá 2 milímetros del margen a la cresta. Acá sensiblemente el alargamiento coronario se impone. Entonces, a expensas, lamentablemente también, de que tenemos que reducir el margen de la cresta ósea. Acá ya estaríamos realizando una osteotomía. Eliminamos 1 milímetro de esta cresta ósea en el contorno, en todo el contorno de la pieza, eliminamos y logramos sacar los 3 milímetros necesarios. A expensas, reitero ya, pero de haber eliminado tejido óseo. Entonces nosotros, esto por supuesto que ya se tiene que realizar un levantamiento de colgajo. Las incisiones para levantar un colgajo total mucoperióstico, levantado el colgajo, entonces ya realizamos la osteotomía y luego la reposición del colgajo habiendo realizado esta osteotomía. No como en el caso anterior que les indiqué, al hacer esta gingivectomía sin osteotomía. En cambio, en esta otra, la osteotomía necesariamente para recuperar este milímetro. Entonces, la reposición de colgajo, puntos interproximales y la cicatrización. Tenemos los 3 milímetros que se requieren, que hemos indicado. Ahora, lo que se tiene que tomar en cuenta, como está indicando acá. Estamos viendo acá, tenemos los 3 milímetros. Debemos tener 1 milímetro por encima del margen gingival, 1 milímetro disponible, siquiera 1 milímetro, por supuesto acá tenemos mucho más, ¿no? Siquiera 1 milímetro de estructura dental donde se pueda colocar la retención del margen. Entonces, este margen va a estar bien apoyado, teniendo todo esto sano, disponible. A eso se refiere esta situación. En el caso de caries o fractura, se debe proporcionar por lo menos 1 milímetro de estructura dental sólida por encima del margen gingival para una restauración apropiada. A eso se refiere. Si habría habido una caries acá subgingival o una fractura, entonces tenemos que realizar la respectiva alargamiento, lo que sea, pero teniendo siquiera 1 milímetro de tejido duro como respaldo, como garantía del apoyo de la estructura blanda, del periodonto de protección. Acá ya teníamos, hace rato les decía que estábamos hilando muy fino con esas mediciones de 0,69 milímetros, etc. Acá ya estamos viendo cómo se divide en 1 milímetro. Acá tenemos los 3 milímetros que hace mención. El tejido conjuntivo insertado en el cemento radicular. Estas fibras gingivales están insertadas en el cemento radicular más o menos 1 milímetro. 1 milímetro, y las fibras gingivales del epitelio de unión insertadas en esta zona ya externa en el esmalte de igualmente aproximadamente de 1 milímetro. Y finalmente tenemos el surco que también se lo marca como 1 milímetro. De tal manera que estamos viendo del margen gingival a la cresta ósea son los 3 milímetros que hemos hecho mención anteriormente. Esos 3 milímetros es lo ideal, los más saludables para la preservación de la salud periodontal. Acá tenemos un ejemplo de un caso.
este incisivo central izquierdo. Pueden ver ustedes, esta pieza después puede haber sufrido una fractura o una caries subgingival. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho el tallado, la remoción de toda el tejido averiado, entonces se ha entrado de tal manera que se pueda hacer la restauración. Acá se está hablando de una prótesis fija, una corona. Pero ¿qué se ve acá? En esta zona mesial de este incisivo superior izquierdo estamos viendo que no hay pérdida ósea, no hay pérdida ósea, pese a haber llegado hasta pasado el 1 milímetro, o perdón, el medio milímetro que hemos indicado, pero esto se pasó más allá. Pero pese a ese, no hay pérdida ósea todavía, pero sí persiste ya la inflamación que hemos visto en esa anterior diapositiva. En cambio, en este lado se pasó un poco más, se afectó a lo que hemos indicado, el ancho biológico, y acá ya hay pérdida ósea. Acá ya se ha perdido tejido óseo, evidentemente, y ha regenerado el ancho del espacio biológico, ha migrado apicalmente, pero ya hemos perdido acá la relación corono-radicular. Están viendo cómo en una sola pieza podemos ver dos casos distintos, clínicamente detectables. Acá pueden ver ustedes un otro caso. La inserción del tejido conjuntivo, que debía ser 1 milímetro, acá ya está 2 milímetros. El 1 milímetro del epitelio de unión y el 1 milímetro del surco ya nos estaría sumando 4 milímetros. En este caso, el ancho biológico, todo el espacio biológico 2 más 1 está constituyéndose en 3 milímetros. Pero no significa ser un problema. Esta es una de las variantes. Puede haber de que sea la inversa. En vez de ser 2 milímetros, esto sea 1/2 milímetro. Entonces estaríamos reduciendo a 1, 2 más medio, 2,5 milímetros. Esas variantes se presentan que si es saludable se las puede mantener, pero si es patológico necesariamente debemos tratarlo. Acá estamos viendo un paciente que ha sufrido una fractura de 1 año atrás aproximadamente y lógicamente tratándose de piezas anteriores, anterosuperiores, la estética muy preocupante para el paciente, seguramente se le ha hecho la restauración respectiva, el tallado, etcétera, en fin, se le ha dado es también una prótesis muy bien realizada, estéticamente, funcionalmente, etcétera, pero lamentablemente no se han respetado las estructuras periodontales. Entonces, ¿qué pasa? El paciente queda totalmente insatisfecho por la apariencia de este tejido de protección. La encía, el tejido gingival, se ve con los signos de cambio de coloración, los signos típicos de la inflamación. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Lamentablemente, levantamiento de colgajo para revisar cuál es la etiología de este problema. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta para la funcionalidad del tejido periodontal, tanto de soporte como de protección. Todas esas anteriores ya nos llevan ya a que podamos ya realizar las cirugías preprotésicas. Estamos hablando ya que vamos a realizar tratamientos protésicos en estos casos. Aquí está viendo una cirugía, el colgajo necesariamente tiene que ser mucoperióstico, colgajo total. Les he indicado cuando hay un agrandamiento, puede ser simplemente una gingivectomía que nos solucione. Pero cuando ya los problemas son más severos, tenemos que hacer un colgajo total, exponer el tejido óseo, el tejido radicular, cementario, etcétera, y el tratamiento respectivo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que hay compromiso de furca. Tal vez sea necesaria una regeneración tisular guiada, un pequeño injerto de hueso, su membrana y reposición de colgajo. Pues, pero aquí lo que se refiere es que se realiza un levantamiento mucoperióstico. Acá está también una hemisección. Esta pieza multiradicular, seguramente en la radiografía se determina que esta raíz no sirve. Al paciente se le explica, esta pieza ya está mal. Acá no tenemos caso ya de tratar esto. Pero el paciente dice, yo quiero conservar esto, etcétera. Bueno,
Acá tenemos en la radiografía una alternativa. Esta raíz ya no sirve, la vamos a eliminar, pero nosotros podemos utilizarla como pilar para una restauración protésica fija. Entonces, esa es la hemisección. Se saca la la mitad de esta pieza que no estaba con pronóstico favorable y se deja esto para la respectiva restauración protésica, por supuesto, previa endodoncia. Y acá ya tenemos la sección de una raíz. Es una pieza que igualmente, en lugar de esto, tal vez todo este tejido está bien conservado. Vemos que la pieza puede soportar con una sola raíz. Se hace la sección de esta raíz, por supuesto, previa endodoncia, y se lo conserva la pieza en su integridad. A eso se llama la hemisección diferente, partirla en dos, la sección, sacar una raíz, manteniendo todo el tejido coronario y la raíz remanente. Ahora que tenemos el alargamiento que hemos hecho tanta mención, estamos viendo estas pequeñas piezas, pero en este caso ya tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Podemos decir un examen previo radiográfico o radiológico. Entonces vemos que es posible hacer un alargamiento para que estas piezas puedan ser utilizadas con una restauración fija. Entonces se hace el alargamiento y respetando siempre el espacio biológico, enviándolo un poco más apicalmente, pero tomando en cuenta la relación de la corona con la raíz. Entonces, si nos da esos recursos, esos pasos necesarios, hacemos el alargamiento y su restauración respectiva. Esta es una tunelización. La tunelización es radicular, no es como de la gingival. Acá estamos viendo que hay un problema de compromiso en la furca. Se puede mantener la pieza, tiene todavía soporte, buen soporte de la pieza en el alvéolo. Entonces se la puede hacer que esta bifurcación se la utilice como un túnel, de tal manera que el paciente puede realizar su control de biopelícula mediante los cepillos interdentarios. A eso se refiere entonces esta tunelización. Acá tenemos las cirugías periodontales preprotésicas, el caso de estética. Acá vemos lo que decíamos, el engrosamiento del área dentular. Cuando se ha hecho una exodoncia, lamentablemente esta área dentular ha colapsado. El tejido óseo puede ser que se haya encogido, perdón el término. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Simplemente un injerto de tejido subepitelial. Hacemos levantamiento colgajo total, mayormente del paladar, conseguimos el dolante, lo colocamos debajo de esto y conseguimos ensanchar esta área edéntulo, que seguramente estaba en esta forma. Entonces, con el injerto logramos engrosarlo para de tal manera cuando se ponga la restauración no haya esa estética anormal, estética nada convencional. Ahora tenemos cuando la altura, acá estamos hablando de la anchura, acá tenemos la altura. Si en este caso, por ejemplo, tenemos la pérdida de altura, igualmente, si se coloca una prótesis, esto totalmente estética y funcionalmente negativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se puede hacer un injerto. Igual puede ser injerto libre o injerto conectivo. El injerto libre se diferencia porque va con su epitelio. En cambio, el epitelio subepitelial, por eso se llama subepitelial, va sin epitelio. La ventaja es de que es vascularizada por ambas caras del injerto. En cambio del injerto libre, el epitelio no permite una buena vascularización, pero se la coloca y logramos para de tal manera cuando ya la restauración no tengamos este inconveniente. Luego tenemos la preservación de la cresta ósea. Lo que les decía acá, cuando hay una exodoncia, colapsó el alvéolo, se hundió, perdón el término. Cambio en estos casos, ¿qué se hace? Se hace la exodoncia, se perdió bastante tejido, puede ser por una infección crónica, entonces apelamos ya al injerto de hueso. Entonces colocamos hueso, su membrana y la reposición de colgajo.
En estos casos simplemente gingival. Aquí además de que había que aumentar la altura o la anchura del hueso, colocamos su injerto de hueso. Con eso garantizamos la funcionalidad y la estética de estos casos. Aquí tenemos las cirugías periodontales preprotésicas, la mucogingival. Reiteramos, levantamiento total, vemos qué requiere cada. Estamos viendo ya cielo abierto, se hace por supuesto el alisado radicular, eliminación de todo, cálculo, irritante local, etcétera. Tal vez, si se diera el caso, hay un cráter óseo, en fin, estamos viendo que es necesario hacer un injerto de hueso, se debe hacer hueso. Si es necesario simplemente injerto gingival, se debe hacer injerto gingival, dependiendo de cada caso. Ahora acá estamos viendo el injerto libre de encía, lo que les decía. ¿Ve? Este es una encía con su epitelio. Por eso es injerto libre de encía. Y cuando no tiene este epitelio, hemos dicho, es subepitelial. Acá, este injerto que ha sido, por decir, de un tamaño de 1 centímetro, digamos, se han hecho estos cortes en zigzag, para que vean ustedes cómo este injerto para alargarlo, a fin de no sacrificar mucho tejido donante, pero bajo el riesgo de que se está perdiendo mucha irrigación. Pero acá se ha colocado esto, se ha logrado, se ha hecho la reposición de colgajo, ya les decía, por la cara que está apoyada en el campo operatorio, la pieza está siendo irrigada y por la parte externa menos. Pero en estas partes que se ha hecho las incisiones para alargar el injerto, con la reposición del colgajo puede ir. Y este ha sido felizmente de buen resultado, pero es mucho riesgo. En este caso estamos hablando ya del tejido subepitelial. Este injerto es sin epitelio. Evidentemente acá se lo ve un poco pálido, parece epitelio, pero no es, esto es por la mucha presión de la sutura. Es otra cosa que también debemos tomar en cuenta. Cuando se hace estas suturas, en lo posible tratar de que no sean muy compresivas. Por ejemplo, en cirugía se indica, cuando se hace una exodoncia, la sutura debe ser compresiva para evitarnos hemorragia, etcétera, ¿no? En cambio, en la cirugía periodontal, evidentemente, tienen que estar repuestos. Esta es la encía que ha sido levantada. El colgajo que ha sido levantado, se le ha colocado el injerto y la reposición con las suturas respectivas. Y acá tenemos la ventaja de que nos irriga por delante y por detrás. Mucho más pronóstico favorable después del tratamiento. Y acá lo que les decía, cuando se ha hecho el levantamiento del colgajo, seguramente se ha visto el compromiso de Furca, cráteres óseos, etcétera, se le coloca el hueso, el injerto de hueso, la membrana para una regeneración tisular guiada y encima de esto la reposición de colgajo. Aquí van a perdonar que me apure un poquito por el factor tiempo, ¿no? Las cirugías periodontales preprotésicas para implantes. Aquí vemos casos de un destentado total. En estos casos, por ejemplo, lo que se hace es tratar de tener simetría. Uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, para que de tal manera, cuando se coloque la prótesis removible, acaso una especie de broches, esté equilibrada. Pero lamentablemente tenemos que estar sujetos a la disponibilidad de tejido óseo. Si no se puede dar esa simetría, tratar de darle en lo posible. Entonces, ese es un caso de una destentado total superior. En parciales también lo mismo se debe hacer. Y tenemos acá, por ejemplo, un unitario, una cirugía de un implante que son fáciles de realizar, igual el levantamiento mucoperióstico, la colocación del implante, etcétera, para luego su restauración posterior. Ahora, el aumento de la queratinización. El tejido gingival no queratinizado, aunque ahora actualmente se sabe que si tenemos un buen control de biopelícula, aunque sea sin queratina, esta encía se va a preservar, se va a mantener. Pero nosotros no sabemos que el paciente nos va a colaborar en forma total. Entonces, tenemos que pensar nomás que el paciente no va a hacer la indicación respectiva y va a volver acá con una mucositis.
Entonces, para evitarnos eso, acá tenemos que hacer un injerto, o sea, el aumento del tejido queratinizado. Acá estamos viendo ya alrededor del implante cómo existe un tejido queratinizado que garantiza mucha más salud. Acá es muy más difícil que se presente una mucositis en torno al implante que acá. Pero reitero que puede mantenerse así, pero con la condición de que el paciente también sepa mantener un control de biopelícula muy, muy estricto y riguroso. Acá estamos viendo la regeneración tisular guiada que hemos hecho mención en la anterior, pieza con una pieza propia, acá estamos viendo con un implante. Se puede hacer lo mismo. Si haya habido una periimplantitis acá, una mucositis acá, que la prevenimos con la queratinización. Y la periimplantitis ya está como la periodontitis. Acá hay pérdida de tejido óseo, etcétera. Vemos si es posible nuestro diagnóstico bien realizado, nuestro pronóstico con un injerto puede darnos, pues aplicamos eso. Injerto, membrana y reposición de colgado. Y lograremos nuestro objetivo de en torno también a los defectos óseos periimplantarios. El alargamiento coronario, o restableciendo el espacio biológico. Ustedes, si se dan cuenta, reiteramos esta situación en el del espacio biológico. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir suficiente estructura dentaria que les he indicado ya en el alargamiento, estructura sana para una buena retención de una futura restauración, y ya sea prótesis o de operatoria, sin alterar el espacio biológico. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Reiterativamente les he puesto para que ustedes se den cuenta de la gran importancia que tiene esta estructura anatómica. Las indicaciones, siempre que existe la necesidad de tallar un diente para recibir una corona. Las medidas clínicas y radiográficas nos permiten determinar si el margen del tallado en alguna superficie del diente se localiza o es menos de 3 milímetros de la cresta ósea alveolar, lo que hemos indicado. Podemos ver en una misma pieza, si tenemos los 3 milímetros que hemos indicado de la cresta al margen, entonces puede ser que en una cara de la pieza no haya esto. Entonces, lamentablemente, ahí tendremos nomás que hacer tal vez la osteotomía y el alargamiento coronario. Las indicaciones, caries localizadas subgingivales que hemos hablado, muy próximas, pero al surco. No vamos a hablar de caries ya que vayan al tercio medio del radicular, en fin, porque ahí estaríamos incurriendo en que el espacio coronos radicular ya no va a permitir. El fulcrum es esa parte donde gira el diente en el efecto de la masticación. Gira el diente, como decir, en un eje. Entonces, ese eje que gira, si lo ponemos muy apical, tendremos ya un pronóstico que ya nada favorable. Eso se tiene que tomar en cuenta. Las caries subgingivales que tienen que ser próximas o invadiendo el surco gingival. En esos casos está indicado el alargamiento. Sustitución de prótesis o restauraciones cuyos márgenes están localizados subgingivalmente. Algunas restauraciones que hayan sido realizadas con anterioridad puede ser tal vez mal confeccionadas o tal vez por el descuido del paciente, pero que estén también próximas a la parte al surco gingival. Fracturas dentales invadiendo el espacio biológico. En este caso, cuando tenemos una fractura que ha llegado al espacio biológico, pero no pasa más allá, podemos nosotros, reitero, tomar en cuenta la relación corona-raíz y ahí podemos hacer nuestro alargamiento coronario, pero respetando este famoso espacio o ancho biológico. Luego, la exposición de la superficie dental para aislamiento absoluto. Por supuesto, cuando hacemos el alargamiento, nosotros al hacer el aislamiento absoluto, vamos a ver que tenemos disponibilidad de una buena parte de tejido duro para realizar ya sea nuestra impresión o nuestra restauración.
Luego, perforaciones endodónticas o de conductos colaterales situados en la proximidad del surco radicular. Todo estamos hablando, no yéndonos más allá del tercio cervical radicular. Ahora acá las indicaciones. Cuando hay hiperplasia gingival, por supuesto, si hay un agrandamiento, el ser indicado, simplemente con una gingivectomía pequeña logramos el alargamiento. Si hay coronas clínicas cortas o chatas que les he indicado, también está indicada el alargamiento. Fracturas dentarias subgingivales, estamos reiterando, está indicada el alargamiento. Caries subgingivales, lo mismo. Perforaciones también subgingivales, lo mismo. Reabsorciones radiculares externas. Estamos hablando cuando hay reabsorción radicular externa también subgingival, se puede realizar igual el alargamiento para la restauración respectiva que esta reabsorción no continúe. Luego tenemos dientes no erupcionados. En esos dientes no erupcionados igual se hace el alargamiento coronario para ver si es que se tendría que hacer una erupción pasiva tardía, entonces colaborados con la ortodoncia. Acá estamos viendo el alargamiento de una corona. Es un ejemplo muy didáctico acá. Pueden ver acá el problema puede ser una fractura o caries muy cerca, muy cervical. Entonces acá, si se va a hacer el tallado, preferible hacer el alargamiento como se está viendo acá, elimina el colgajo total, el alargamiento, si se diera el caso, pequeña osteotomía, la reposición de colgajo, aquí se está viendo cómo se está haciendo la osteotomía y el colgajo repuesto para la restauración ya con garantía. Esa es la forma. Esto es lo que les decía hace rato, igualito. El mismo caso. Estamos viendo, radiográficamente vamos a ver que se puede hacer alargamiento. Se hizo el alargamiento. Pueden ver ustedes, acá ya tenemos estos pilares más grandes donde nos va a soportar fácilmente una restauración fija. Las indicaciones, proporción, corona, raíz, o limitaciones, perdón, les reitero acá lo que hemos indicado. Proporción, corona, raíz, inadecuada. Si la raíz es más pequeña que la corona, ya es una limitación, o tal vez una contraindicación. Exposición de las furcas. Cuando tenemos exposición de furca, también es una limitación para el alargamiento coronario. Ahí tal vez tenemos que pensar incluso ya con, como hemos visto en una anterior diapositiva, con un injerto óseo más. Luego, el valor estratégico y posición de la en la arcada del diente. Es una limitación. Si estamos viendo que es un diente anterior queda estéticamente, es una limitación que si la estética no está dada. Luego las necesidades restaurativas posteriores, igual también. Tomar relacionadas estas principalmente con la proporción corona-raíz. Consideraciones estéticas y fonéticas. Tenemos que tomar en cuenta eso, la estética y lo funcional. Y si vemos que el paciente, por efecto de nuestra restauración va a tener problemas fonéticos, también ya es una limitación. Luego la oclusión, igualmente, si no hay una buena oclusión, igualmente ya es una limitación. La higiene oral posterior correcta. Si el paciente no va a poder realizar una higiene oral posterior, también es una limitación. Y finalmente la presencia de encía queratinizada que lo hemos visto en la anterior diapositiva. Las ventajas y desventajas. Las ventajas tenemos acá que se obtiene una mejor retención clínica, todo lo que hemos indicado, para colocar una corona o para servir de pilar de puente o para una restauración de operatoria, etc. Luego otra ventaja sería evita la colocación de márgenes subgingivales. O sea que si acá tenemos una restauración, entonces el margen tendría que estar subgingival. Con el alargamiento tenemos la ventaja de que ese margen ya no va a ser subgingival. Estamos viendo ya acá las suturas, etc. Luego facilitar la higiene. Por supuesto, siempre se tiene que pensar en que se tiene que facilitar la higiene con un tratamiento de alargamiento. Y finalmente posibilita mayor duración del tratamiento restaurativo del diente. Las desventajas, alteración de la proporción corona-raíz, lo que hemos indicado, los dientes adyacentes también pierden soporte óseo. Entonces, si tenemos que tratar esta
pieza o esta, digamos, tenemos que perder una osteotomía, también la corona, la relación corona-radicular ya no da, entonces es una desventaja. O afectamos a las piezas vecinas, es otra desventaja. Y finalmente la raíz tiene menor diámetro que la corona, por supuesto, es también una desventaja. Ahora que tenemos el tratamiento periodontal quirúrgico en una rehabilitación oral estética, estamos viendo acá, la rehabilitación de dientes que presentan grandes desgastes por atracción, erosión o abfracción, tiene como objetivo devolver la funcionalidad y la estética comprometida. En estos casos, en muchos de estos casos, es necesario realizar tratamientos periodontales quirúrgicos previos para respetar el espacio biológico. Vean ustedes, como siempre se habla de este famoso espacio o ancho biológico y así poder rehabilitar recién, posteriormente en perfecta armonía con los dientes afectados. Este reporte que vamos a ver muestra la recuperación de casos de desgastes severos en los dientes anteroinferiores, el cual tuvo que someterse a un tratamiento periodontal quirúrgico mediante osteotomía, vamos a ver ustedes, y para recuperar la dimensión vertical perdida. Lógicamente, cuando hay un desgaste incisal, se perdió la altura. Entonces, tenemos que recuperar esa dimensión vertical y hacer que las restauraciones sean estables con el respectivo alargamiento. Aquí hacía mención recuperar la dimensión vertical perdida a través de restauraciones provisorias. Vamos a ver este caso. Estamos viendo acá cómo en esta se ve una pérdida total de la altura. Si se fijan ustedes, incluso las piezas con desgaste tan severo, como estamos viendo en este caso, las anteroinferiores, el grupo 5, acá nunca vamos a poder hacer una coronas. ¿Por qué? No va a tener retención. Estamos viendo un tejido muy bueno, muy sano, el tejido periodontal de protección. Entonces, lamentablemente acá se tiene nomás que pensar en la alternativa del alargamiento. ¿Qué es lo que se hace? Se toma la muestra, la impresión, y acá en la impresión, en el modelo, perdón, se hace el encerado diagnóstico. El encerado diagnóstico que consiste en una proyección del tratamiento que vamos a hacer. Entonces, acá vemos la construcción en cera de lo que estaríamos programando hacerle para recuperar la dimensión vertical de esto, la pérdida de esto por la atrición. Acá estamos viendo el sondaje, estamos viendo el tejido sano, entonces vemos que acá es posible hacer la cirugía. ¿Qué se hace acá? Una incisión aproximadamente a 2 milímetros del margen, siguiendo con el bisturí una angulación de 45 grados en relación a la corona. Como hemos visto cuando les he indicado la gingivectomía de bisel invertido, de bisel interno. Entonces se hace la incisión a 2 milímetros del margen en todas las piezas, en todo el entorno de esta zona. Se hace la incisión y con una legra ya acá se levanta el colgajo mucoperióstico. Estamos levantando tanto gingiva como periósteo, estamos levantando. Acá ya lo tenemos levantado el colgajo y estamos viendo cómo está quedando como collarete lo que hemos incidido. Esto entonces ya podemos, si se diera el caso, una incisión surcal, como acá por ejemplo. Se hace una incisión en surco en todo el contorno de las piecitas, se hace el contorno, se le hace la incisión en surco y finalmente la eliminación de este collarete mediante curetas, las curetas adecuadas. Nosotros para estas piezas sabemos para limpiar qué curetas vamos a usar, esas mismas curetas debemos usar para eliminar este collarete. Acá ya vemos que se eliminó el collarete y vemos cómo tenemos disponibilidad, tanto de tejido óseo como de alargar nuestra corona. ¿Qué se hace? La osteotomía. Estamos viendo acá la osteotomía con fresitas diamantadas, con mucha irrigación, con baja velocidad. Vamos a hacer la osteotomía. La osteotomía acá también
una aclaración para que ustedes recuerden siempre. La osteotomía es diferente de la osteoplastía. La osteotomía se realiza en estas zonas que están soportando al diente. El tejido óseo que está soportando a la pieza dentaria, estamos removiendo, puede ser mediante las fresitas, en este caso, con cincelitos también, limas, etc. Estamos eliminando tejido óseo que está soportando la pieza. Esa es la osteotomía. Entonces, una vez realizada la osteotomía, puede quedarnos este hueso o esta cresta ósea como unas mesetas y no está bien. Entonces, ¿qué hacemos acá ya? La osteoplastía. Acá vamos a corregir este hueso, vamos a hacer la plastía del hueso, lo vamos a dar la forma adecuada. Ya medimos acá, fíjense ustedes, en esta imagen, la medición de la cresta alveolar. Se nota que ha aumentado unos 4 milímetros en la altura del tejido óseo. El tamaño que tenía este tamaño que inicialmente sin la osteotomía, ya tenemos que hemos logrado un buen porcentaje para realizar acá nuestro tallado, etcétera, para la restauración. Entonces, una vez que se ha logrado todo, la osteotomía, la osteoplastía, medido las piezas que nos van a servir, la reposición de colgajo. También ustedes con puntos interproximales se ha hecho sobre la osteotomía y la osteoplastía realizada. El epitelio de unión y las fibras colágenas de los tejidos gingivales, lo que hemos indicado, el espacio biológico, entonces la distancia puede variar entre diferentes dientes o entre individuos. Idealmente la distancia, aquí estamos reiterando, idealmente la distancia entre el término de una preparación protésica y la cresta ósea alveolar debe ser de 3 a 4 milímetros. Esto es para una restauración protésica, 3 a 4 milímetros tranquilamente ya se tiene buena retención, buen soporte. Hemos dejado con la reposición de colgajo y acá tenemos preparado lo que hemos hecho con el encerado diagnóstico. Esta ya es una prótesis de acrílico, una prótesis provisional. Entonces, sobre esto, ¿nosotros qué hacemos? Hemos logrado todo lo que hemos seguido los pasos previos. Ya acá vamos a cementar esta prótesis provisional. Esto no hay que cementar, esto se lo puede cementar con Dical. Entonces, con Dical, y de tal manera, cuando tenemos que eliminarlo, lo eliminamos fácilmente. Entonces, ¿qué es el objetivo de esto? Estas restauraciones provisorias para recuperar la dimensión vertical, como hemos indicado inicialmente, y finalmente, ¿qué se espera? Que este tejido periodontal se recupere. Sobre esta prótesis provisional que le hemos dado la forma de la prótesis que deseamos, entonces nuestra encía se va a conformar, todito el margen y papilas se va a conformar exactamente como queremos. Y finalmente hemos recuperado la dimensión vertical. Estamos viendo acá ya, con las restauraciones, como veíamos en la inicial, acá, ustedes pueden ver con esta, acá ya estamos viendo con la dimensión vertical recuperada. Acá tenemos con la prótesis ya con la altura recuperada y las prótesis ya con todos los previos pasos que hemos indicado. Entonces, finalmente, este autor Reynolds y colaboradores en 2010 plantea que la madurez de los tejidos periodontales es alcanzada aproximadamente, él les decía, 2 meses después de la cirugía. Cuando hay injertos, demora un poquito más, pero y como en este caso no ha habido injerto, puede ser a los 40 días hasta los 60 días, ya puede realizarse las respectivas restauraciones, como hemos indicado, para la rehabilitación final, con sus prótesis ya hechas. La conclusión: los procedimientos quirúrgicos periodontales son muy importantes para la rehabilitación protésica, siempre y cuando sean bien indicadas, determinando una nueva distancia
de espacio biológico o restablecimiento del mismo. Entonces, esto es lo importante y en este caso que hemos visto, la recuperación de la dimensión vertical, la altura perdida por la atrición. Diferentes estudios han demostrado que la pobre adaptación gingival, lo que les decía, cuando colocamos esa prótesis provisional que la hemos armado biencita, bien pulida, bien adaptada, esto entonces, ¿qué sucede? La pobre adaptación, hay pobre adaptación del margen. Luego, la localización de los márgenes gingivales intraclaviculares profundos. Es otra situación que vamos a ver a qué nos lleva. Luego, las superficies rugosas de las restauraciones. Las restauraciones tienen que ser siempre pulidas. Si estamos colocando esa prótesis provisoria, que es provisoria como su nombre indica, pero tiene que estar siempre bien pulida, no ser rugosa. Peor cuando hacemos ya las restauraciones definitivas. Y finalmente, las restauraciones sobrecontorneadas. Tenemos que tener cuidado de esto. Todos estos 4 puntos nos pueden contribuir a una inflamación persistente, como hemos visto en alguna figura, vamos a ver en otra ahorita, y las pérdidas de inserción. La inflamación, pérdida de inserción, profundidad al sondaje y la pérdida de tejidos. Todo esto va a ser un fracaso con estas cuestiones que estamos indicando acá. Entonces, inflamación inicialmente, pérdida de inserción posterior, la profundidad del sondaje, el aumento y finalmente resorción. Eso es lo malo. Estamos viendo acá, por ejemplo, acá se ve una inflamación gingival asociada a corona con margen subgingival. Si acá no se haya habido necesidad, seguramente por la estética no se ha hecho, pero mal. Debía haberse visto una alternativa que ha ocasionado la recesión gingival. Acá hay exposición del cemento radicular y acá ya se empeoró el problema. Y acá estamos viendo, por supuesto, la pérdida ósea relacionada con las restauraciones subgingivales. Por eso se tiene que tomar muy presente. Hemos indicado que tenemos 0,5 milímetro subgingival, no más de 0,5 milímetro. Tomar en cuenta siempre esas indicaciones. Consideraciones periodontales para las restauraciones dentales, cerámicas adhesivas. Aspecto clave para evitar problemas gingivales. Estos son los autores. Entonces, todo lo que hemos indicado tenemos que tomar en cuenta para evitarnos esos problemas. Aquí tenemos la gingivitis recurrente asociada a restauraciones indirectas. Lamentablemente, una restauración que podría ser de operatoria o de prótesis, en fin, esto va a persistir y hemos indicado ahí que inflamación, pérdida de inserción, profundización del surco y resorción. Todas esas consecuencias. ¿Estás viendo? Y el paciente, por supuesto, jamás va a estar conforme. Va a ver, esto no, estéticamente no me parece. Lamentablemente, esta es una iatrogenia. Esto es un error nuestro. Acá tenemos el respeto periodontal clínico, que significa lo que tenemos que respetar siempre, preservar el espacio biológico. Estos 6 puntos están enunciados acá para que ustedes tomen en cuenta lo que se debe hacer. Optimizar el perfil de emergencia y el contorno cervical de la restauración. Eso es importantísimo. Por eso les digo, desde la prótesis provisional hasta la fija, tienen que tener un contorno cervical muy, muy bien restaurado. Luego, evitar la manipulación excesiva del margen gingival con hilos de retracción. ¿Qué sucede? Cuando tenemos que hacer una impresión, colocamos un hilo de retracción. Metemos en el surco, después de que hemos hecho todo el tratamiento, hemos preservado el ancho biológico, etc. Metemos el hilo, se nos sale, volvemos a meterlo, a empujarlo, a taquearlo, etc. A eso se refiere una manipulación excesiva del margen. O si no, agentes hemostáticos. Al querer hacer lo que estoy indicando acá, al querer colocar este hilo de retracción que estamos manipulando en exceso, entonces vamos a tener que recurrir a los agentes hemostáticos. ¿Y estos qué van a hacer? Estamos en lo mismo manipulando excesivamente.
nosotros vamos a los hemostáticos porque tenemos que tomar nuestra impresión. Y nuestra impresión tenemos que tratar de evitar que esté sin sangre. Y algunas otras cosas más. El cuarto, tratar de conseguir una adaptación marginal excelente con o sin preparación del diente. El margen tiene que estar adaptado. Si es que hemos hecho una simple tartrectomía, etcétera, logramos esto y muy bien. Es un respeto periodontal clínico. Luego, el quinto, evitar el contacto de materiales impregnados durante la cementación. Por supuesto, si tenemos hilos de retracción y exceso de cemento adhesivo, entonces tenemos que evitar eso, los hilos de retracción que han empapado en la zona operatoria con ese tejido, con ese medicamento de retracción, se tiene que lavar, limpiar bien, secar. Igualmente, el cemento no tiene que ser en exceso. Tenemos que calcular el adecuado y los excesos eliminarlos en forma cuidadosa de tal manera que no provoquemos hemorragia y que no queden márgenes desbordantes. Y finalmente asegurar un sellado adecuado y la adaptación de la restauración en relación con el sustrato dental. Por supuesto, al hacer cementado tiene que estar bien sellado para evitar infiltración. Acá tenemos este caso. ¿Qué sucede? Cuando hay los signos clásicos que habíamos visto en la anterior imagen, esto, lo que les decía, la iatrogenia que hemos indicado, el paciente totalmente disconforme dice, mis encías están rojas, lógicamente la inflamación, el enrojecimiento, el calor, tumor, rubor, exudado y color. Acá el paciente va a notar que acá me sale un líquido, etcétera, fruto de la inflamación. ¿Qué hacemos? Tenemos nomás que recurrir levantamiento de colgado. Acá una sobreextensión que ha provocado la presencia, la retención de biopelícula y calcificación de estos, el cálculo respectivo. Lamentablemente hemos hecho que haya acá inflamación, pérdida de inserción, profundidad al sondaje, pérdida de inserción y a lo último se ha llegado esto, a la resorción ósea. Eso es lo que les quería hacer notar con todo lo anterior. Este último casito, para no molestarles mucho más. Este es un pacientito de 13 años con un tratamiento de ortodoncia. Ustedes pueden ver una aparatología magnífica acá que el ortodoncista ha colocado. Pero el niño de 13 años nos realiza un buen control de placa, la biopelícula adecuada acá o ubicada se ha presentado de tal manera que ha ocasionado todo esto. Todos estos signos que el ortodoncista ya mira, ya pues él nada puede hacer, nos remite y acá tendremos nosotros que hacer ya una gingivectomía. Acá vemos que se le ha realizado la eliminación de los irritantes locales y acá vemos que hay una recuperación del tejido periodontal de protección. Ya no hay tanta inflamación, entonces ahí recién podemos proceder, como hemos indicado en alguna diapositiva anterior. Así nomás directamente no podemos ir a la gingivectomía. Hacer nuestro previo tratamiento no quirúrgico, lograr la regeneración de los tejidos periodontales de soporte, de protección y recién planificar nuestra, y acá tenemos ya en toda la arcada, lamentablemente, ustedes ven, el ortodoncista ha tenido que retirar toda su aparatología para darnos lugar a que podamos realizar nuestra ya cirugía, nuestro acto quirúrgico. Se está viendo en los 6 sextantes de la boca, todo el problema que hay. Acá no podemos eliminar esto, pero ya tenemos el acceso para realizar nuestra gingivectomía. Pueden ver todo esto, acá ya lo que se realiza es la de bisel interno que hemos indicado. Acá no podemos hacer la de bisel interno, cortar estas encías, estos agrandamientos y listo, no. Lamentablemente acá no podemos hacer sino la de bisel interno, bisel invertido que les he indicado. Entonces se hace ese bisel invertido en toda la boca. Estos son hemorragias por la presencia, no son incisiones, son hemorragias por el tejido inflamado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? La incisión que hemos indicado
2 a 3 milímetros del margen, levantamiento de colgajo, eliminación del collarete, raspado y alisado radicular y reposición del colgajo. Están viendo ustedes con suturas interproximales se ha logrado en toda la boca. Lamentablemente es un trabajo bastante pesado, pero no hay otra alternativa que realizarlo en una sola sesión, que nos va a durar mucho rato con toda seguridad, tratándose de paciente niño, aunque sea es preferible hacerlo con anestesia general. Ahora acá tenemos ya, si ustedes se fijan, los puntos interproximales ya, y si se fijan también los nudos, siempre se los hace vestibularmente, por dos motivos. Uno, la comodidad que significa para nosotros. No podemos hacer en la forma o en la posición lingual o palatina. Acá afuera nosotros anudamos bien y además una segunda razón, la más importante, porque la lengua va a empezar a molestar sobre esto y nos va a soltar los puntos. Entonces, esos dos motivos, por la comodidad que nos significa la accesibilidad y finalmente por la molestia que el paciente, en este caso niño, con toda seguridad va a molestar con la lengua y va a soltar estos puntos que va a ser directo fracaso. Eso sería todo en cuanto yo quería darles en esta multidisciplinario. Ojalá que les sirva de algo para cualquier cosa con toda confianza a su disposición. Esto lo voy a colgar de todas maneras en plataforma para cualquier consulta que tengan ustedes. Les agradezco infinitamente y les deseo que les vaya muy bien en todas sus actividades. Cuídense mucho y cuiden a sus familias.